Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es lunes 2 de septiembre de 2024. Es el mes de la Biblia. Hemos ya entronizado la palabra de Dios en nuestras parroquias, en nuestras capillas, en nuestras familias, en nuestros corazones. Ahora le pedimos a Dios que nos hable siempre a través de su palabra y que no haya equívocos. Que no nos hagamos sabotaje, que no nos mintamos a nosotros mismos, sino que dejemos que esa palabra permee toda nuestra existencia y nos conduzca por el camino de la paz, a fin de hacerle más agradable la vida a los demás y hacer de nuestra vida un cántico al cielo, una alabanza perenne, una adoración constante al Rey de Reyes, Dios de dioses y Señor del señorío. La primera lectura de hoy está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, versos 1 al 5. Antes de continuar, te voy a pedir por favor que te suscribas a este canal, Tomás Galarza Figueroa, y al canal de la Diócesis de Mayagüez. Si tocas la campanita, cada vez que subamos un video te llegará el aviso. Y si le das like, así nos ayudas a evangelizar. Y encima te suplico que lo coloques en todas tus redes sociales. Vamos a la lectura de hoy, otra vez tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versos 1 al 5. Yo, hermanos, está hablando Pablo, cuando vine a ustedes a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre ustedes me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Qué hermosas palabras. Tal parecería que Pablo o se está justificando por algo, o se está disculpando. Lo que importa es que él quiere que el acento esté en la persona de Cristo, en la figura de Cristo, en el quehacer de Cristo, en la palabra de Dios, en el evangelio de Cristo que él viene a proclamarles. Por lo tanto, lo que está intentando es salirse de la ecuación. La razón no importa mucho, se disculpa, simplemente se nota que alguna cosa que hizo, dijo, no pareció, no importa. Lo que importa es que al centro de todas sus palabras debe estar la persona de Cristo. Es un hombre sabio, de eso no nos queda ninguna duda. Tenía cierta elocuencia, quizá no el más elocuente de todos, pero tenía cierta elocuencia, una capacidad y un don de gentes para llamar la atención de los demás y una capacidad igual como para congregar gente en su entorno. Era un líder, en fin de cuentas. Todo eso Pablo lo tenía. Y está bien, lo necesitaba justo para lo que era su misión. Lo que él no quería jamás era ponerse en el lugar de Cristo, o que sus palabras estuviesen por encima de la palabra de Dios, ni que la gente con su poder de convocatoria lo siguieran a él como él, sino que su figura solo sirviera para llevar a la gente a Cristo. Por eso insiste en decirles que él predicó, y lo predicó bien, pero lo hice no como cosa propia, sino para presentar a Jesucristo y a este crucificado. Teniendo en cuenta que quien se le aparece a Pablo en el camino es Cristo resucitado. Sin embargo, Pablo empieza desde la raíz, ¿y la raíz dónde se encuentra? La raíz del cristianismo, ¿dónde está? En la cruz de Cristo. Todo lo otro que narramos sobre Cristo, la forma en que fue encarnado en el vientre de María Santísima, engendrado en el vientre de María Santísima, todo lo que tiene que ver con su nacimiento, toda su historia de vida, todo lo que de él podamos hablar va a desembocar en la cruz, donde va a vencer la muerte una vez y para siempre, donde se va a levantar en una triunfante resurrección y desde donde entonces podrá hacernos promesa de vida eterna y que nos habrá de resucitar en el último día. El que vive cumpliendo con la voluntad de Dios y la muerte lo encuentra estando en gracia, ese será levantado. Yo lo resucitaré en el último día, dice el Señor. También yo me presenté a ustedes débil, temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu.
vuelve a recalcarlo. Yo prediqué con poder. Qué pena si se fijaron demasiado en mi palabra, porque lo que yo quería solamente era levantar su corazón, levantar su mirada, levantar su vida y su historia completa hacia Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, el salvador del género humano, el redentor, el que derrama su sangre preciosa para salvación de toda la humanidad. Entonces Pablo, además de justificarse, da razones de peso. Tengo unos talentos y los pongo al servicio de Dios. Por favor, ni se fijen en esos talentos. Fíjense en lo que es el final. Cristo Jesús, el principio y el final, el alfa y el omega. Fíjense en Cristo Jesús, porque solo en Él es que van a encontrar salvación. Y esa salvación vendrá directo de la acción del Espíritu Santo en sus vidas. Y ese Espíritu Santo que el Padre nos ha prometido, que el Hijo nos ha prometido, viene directamente del Padre, tiene que de verdad encontrar morada en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa comunicación directa con el Espíritu Santo hará que se repita en ti lo que es la nueva alianza. Tú eres mi hijo, yo soy tu papá, yo te voy a formar al corazón, yo voy a ser fiel siempre a ti y a cambio te pido que seas fiel a mi palabra, fiel a mis preceptos y a mis mandatos, fiel a una vida en santidad. Ojalá que hoy con Pablo podamos acercarnos cada vez más a Jesús, entregarle toda nuestra vida, dejar todos los apegos y los excesos que traemos en nuestro equipaje y que son innecesarios en el camino de salvación, ser mansos y humildes, dóciles a esa voluntad, vivir vidas alegres, realmente alegres, felices, dichosos siempre, pero esa felicidad radica en tener dentro nuestro la acción del Espíritu Santo de Dios y luego accionar el resto de nuestra vida siempre por el bien de las almas, de nuestra alma y las almas de todos los demás. Así podremos cantar con el salmista: cuánto amo tu ley, Señor, sabiendo que la letra mata, la letra esclaviza, la ley esclaviza, el Espíritu es el que da vida. Entonces voy a conocer la ley, voy a esa ley a tomarla muy en serio, voy a hacer que esa ley permee toda mi existencia, pero siempre y guiado por el Espíritu Santo de Dios, voy a descubrir el verdadero espíritu que contiene esa ley, que es lo que hace que uno viva cada ley con alegría, con disponibilidad, que vivas la ley en la garantía de que esa ley te comunica con Dios por la forma en que la interpretas y la cumples desde el depósito revelado de la fe de la iglesia verdadera, y cómo cumpliendo esa ley te presentas como testimonio de vida para los demás. Y ese testimonio lo que hace es reforzar tus palabras, que deben ser arrancadas en directo de la palabra viva de Dios. Cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu voluntad. Todo el día estoy meditando. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos. Siempre me acompaña. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Es un resumen básico de todo lo que hemos intentado decir durante esta mañana. Lee este salmo, encuéntrate en cada verso y haz a toda la familia cómplice de todas estas palabras. El Evangelio se nos presenta un poco largo, pero muy interesante. Vamos a ver por lo menos algunos de estos detalles. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Recuerden que él llega de Egipto, pero no va a vivir a Galilea por las situaciones que se están dando allí, y entonces va directamente a Nazaret con su familia. De ahí que se cumpla la profecía y lo llamarán el Nazareno. Se cría en Nazaret. Una vez que él bajó a Galilea, ya no había vuelto básicamente para allá, está regresando al lugar donde se crió. Entró en la sinagoga, era un hombre religioso,
un buen religioso. Esa era su costumbre todos los sábados. Y se puso en pie para hacer la lectura. Además de que asistía, parece que tenía ciertos ministerios. Podía leer, podía predicar y hacer otras cosas más. Tenía un cierto renombre ya dentro de los suyos. Por lo tanto, llega ese día a la sinagoga y le toca realizar la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo, encontró el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Esa fue la proclamación que hace Jesús de la palabra de Dios del libro de Isaías. Qué interesante ese texto, a mí me emociona mucho, porque todos recordaremos que en algún momento dado Juan mandó a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús directa e indirectamente le respondió: vayan y díganle a Juan lo que han visto y lo que han oído. Esos discípulos de Juan se quedaron la tarde con Jesús, vieron todo lo que estaba haciendo. ¿Y qué fue lo que vieron que Jesús hacía? Justamente esto que dice Isaías ahora en este pasaje. Esto que Jesús proclamó al inicio de su ministerio. Ya Juan lo había presentado. He ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora Jesús mismo se presenta. Les garantizo que hoy mismo se cumplen estas escrituras que quedan en sus oídos o que acaban de escuchar. Jesús mismo se presenta. No lo dice con todas las letras como lo dijo Juan, pero es una verdadera presentación del Mesías en sociedad. ¿Qué fue lo que los discípulos de Juan vieron a Jesús hacer? Pues que los ciegos veían, que los sordos oían, que los mudos hablaban, que los paralíticos caminaban, que los leprosos quedaban limpios y todo lo demás. O sea, vayan y díganle a Juan que yo estoy haciendo lo que el profeta Isaías dijo que el Mesías iba a hacer. Así todos quedaron contentos, no todos entendieron del todo, pero la cosa se encaminaba bastante bien. Es interesante que cuando esta lectura de Isaías es proclamada por Jesús, la gente quedó estupefacta. De verdad se emocionaron, cómo se expresaba, cómo hablaba, todas las cosas que Jesús decía. Sin embargo, como pasa siempre, la asamblea medio se divide. Todos expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me dirás aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Qué interesante. Se admiraron, no queda duda. Era algo diferente completamente. Pero inmediatamente los cuestionamientos y las preguntas muchas veces arrancan de los celos, la envidia, la ignorancia, la maldad o la pura poca vergüenza. Este es el hijo de José, otro texto más amplio va a decir, este es el hijo de María, sus hermanos y hermanas viven todos entre nosotros, lo conocemos, ¿qué va a estar siendo el Mesías? ¿De dónde tantas ínfulas? Y automáticamente lo rechazaron. Hoy Jesús responde con un alagio popular: médico, cúrate a ti mismo. ¿Qué se nos parecería a aquello que le decían a Jesús en la cruz? Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y bájanos a nosotros para que podamos creer en ti. Fueron constantes en la vida de Jesús. Sin embargo, eso no amainó su misión. Lo que él vino a hacer lo realizó a pesar de todas esas adversidades. Este es el hijo de José. Entonces no tenemos por qué esperar grandes cosas de este muchachito común y corriente de entre nosotros. Miren las respuestas de Jesús. En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses.
Y hubo un gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificada su pueblo, con intención de despeñarlo. Es que aquellas palabras eran muy duras. Cierto que somos el pueblo elegido, bendecidos por mi Padre Dios. Cierto que nos ha acompañado en toda la travesía y pudo haberles hecho todo un recuento, un memorial desde Egipto hasta ese momento preciso. Cierto todo eso. Sin embargo, a la hora de la hora, cuando Dios ha tenido que derramar misericordia, ha ido a hacerlo también entre pueblos paganos, entre gente que no tiene conocimiento de la alianza, entre gente que no merecería, según nuestro punto de vista, esa misericordia de Dios. Entonces, cuidado con creernos muy seguros, muy estables, muy dueños y señores. Porque solo el que abre su corazón de verdad al Redentor, escucha su palabra con ahínco y la pone en práctica, vive practicando la caridad y entregando su vida, si fuera necesario, por los que ama. Solo aquel que al creerle a Jesús hace de esa palabra un estilo de vida, ese de Dios recibirá misericordia y todas las promesas de la Biblia que nos pertenecen vendrán sobre nuestras almas. Entonces, a pedirle a Dios que no endurezcamos el corazón, que estemos abiertos a la inspiración del Señor, que no nos sintamos pueblo elegido en un tono de orgullo o de soberbia, sino de agradecimiento para seguir bendiciendo a otras familias, a otros pueblos y a otras gentes, para poder atraer con lazos de amor a todos los sectarios y que se reúnan en un solo rebaño, porque habrá un solo redil, porque hay un solo pastor, porque hay una sola fe, porque hay un solo Dios, un solo bautismo, y porque lo que Dios quiere es que todos seamos uno, como el Padre y el Hijo son uno, en la acción del Espíritu Santo de Dios. Esta liturgia de la palabra debe permear nuestra existencia. Muchas cosas más nos quedarían por decir, pero por hoy, en esta mañana, sería suficiente para una buena reflexión. Ubícate dentro de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios quede tatuada permanentemente a tu corazón, y cada palabra que digas, cada cosa que hagas, cada sentimiento, cada pensamiento, cada acción, venga de lo alto, tenga hueco en el corazón de los demás y los atraiga siempre a la presencia de Jesús. Porque tú conoces la consigna: busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Desde lo alto, recibe la bendición de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.